Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos desde el Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños, CLACS, de la Universidad de Brown. Pues gracias por estar aquí, gracias también a nuestros invitados por aceptar formar parte de este panel y darnos el honor y el gusto pues de, digamos, lanzar este libro, esta publicación colectiva que pues Lucila Nehamkis, junto con Lisa Conti y con Mustafa Aksakal, pues prepararon y publicaron en 2021 y de la cual pues hablaremos hoy. El año pasado, simplemente para contextualizar un poco también la razón por la cual estamos presentando hoy en el marco de nuestro centro de investigación este libro, hemos tenido aquí en Brown y en CLACS la enorme suerte y casi la bendición, yo diría, de tener a la profesora doctora Lucila Nehamkis, socióloga, investigadora del CONICET. Después yo daré más presentaciones detalladas para cada uno de ustedes según van presentando. Pues aquí en Brown, también como investigadora invitada y como docente de estudios migratorios y sociología de la migración para nuestros estudiantes. Este intercambio ha sido un intercambio extremadamente productivo, estupendo, maravilloso para nosotros, colegas, y para los estudiantes. Y lo que quise decir es que de hecho muchos de ellos todavía siguen interactuando con Lucila y la siguen teniendo como mentor, más allá del hecho de que por ahora ella nos haya dejado teniendo que volver a su país, pero esperamos que esta conexión con ella pues siga, y un poco el libro que estamos presentando hoy también muestra cómo sigue fertilizándose, digamos, este terreno de intercambio y de amistad que hemos creado a partir del año pasado. Pues volviendo al tema de hoy, les decía que tenemos el enorme honor de presentar este volumen colectivo titulado Repensando el vínculo entre migración y crisis. El volumen fue coeditado por los ponentes que están aquí y publicado por Claxo Caras, Buenos Aires, Guadalajara, en septiembre de 2021. Por razones de crisis climática, pues tuvimos que, digamos, posponer este encuentro desde el año pasado hasta pues, hoy en día. El libro intenta responder a varias preguntas sobre esta cuestión, este vínculo entre crisis y migración. ¿Por qué, por ejemplo, seguimos vinculando la movilidad humana a la idea de un evento extraordinario que acontece? ¿La migración es una consecuencia de la crisis o causa la crisis? ¿Y cómo, de qué manera los gobiernos y los organismos internacionales, digamos, usan el concepto de crisis migratoria? El volumen justamente intenta dar algunas respuestas a estas preguntas desde varios campos que incluyen pues, la sociología, los estudios de geografía, de movilidad internacional, y a través de 2 estudios de casos, pues responde a esas preguntas desde categorías políticas, de medio ambiente y cuestiones de identidades. Pues ahora entonces les propongo abrir un poco este panel y conversar con los editores de esta contribución, escuchando un poco más sobre este libro que tanto aporta al campo de los estudios migratorios y más ampliamente al estudio de cuestiones de movilidad internacional, geopolítica, relaciones internacionales y construcción de identidades. Pues para esto empezaremos con el investigador Mustafa Aksakal, que es doctor en sociología y estudios de desarrollo. Actualmente Mustafa trabaja como coordinador científico e investigador docente en la Facultad de Sociología de la Universidad de Bielefeld, en Alemania. Su proyecto de habilitación se centra en el análisis multinivel de la migración internacional de personas altamente cualificadas y las desigualdades. Además,
trabaja sobre la investigación de la migración en tiempos de crisis. En el marco de los proyectos de investigación mencionados, es coeditor y coautor de varios volúmenes editados sobre las políticas y los procesos migratorios en Europa y en América Latina. Entonces, Mustafa, con mucho gusto te paso la palabra, y el orden que seguiremos será después del profesor Axacal, pues la profesora Lucila Nejamkis, finalmente Lisa Conti, y ahí cerramos con las presentaciones de ustedes y abrimos a las preguntas de parte del público, preguntas que el público tendrá que escribir en la parte Q&A, aquí Q&A, cuestiones, preguntas del Zoom. Recuerdo que este evento está grabado y que desde luego tenemos la suerte de tener una intérprete, con lo cual les pido por favor que elijan la opción de lengua, español o inglés, en el pequeño icono del globo de un mundo que aparece al lado de la opción preguntas. Muchísimas gracias y adelante, Mustafa. Sé que también van a presentar una PowerPoint, con lo cual les dejo Bueno, the floor. Bueno, para empezar, muchas gracias por la oportunidad e invitación de presentar nuestro trabajo en este contexto. Estamos muy felices y sí, voy a intentar hablar lentamente para que nos pueda seguir la traductora o el traductor. Bueno, no sé quién está manejando la presentación. ¿Puedes seguir, por favor? Antes de empezar con el contenido del libro, pues claro, queremos hacer unas aclaraciones sobre el aspecto del enfoque geográfico, y ahí surge directamente la pregunta, pues, ¿por qué estamos comparando dos regiones del mundo tan diferentes, digamos? Sobre todo si hablamos de Latinoamérica, si hablamos de Américas y sobre todo de América del Norte, pues tal vez hay más sentido de comparar, pero si hablamos del sur de ese continente, de América Latina y Europa, pues nos estamos preguntando por qué, ¿verdad? Y ahí tenemos dos, tres puntos que nos hacen interesante la comparación. Empezando, pues, obviamente, desde una perspectiva histórica, ambos continentes tienen una larga historia dentro de la colonización, las relaciones económicas, pero también, aunque no tan fuerte como en otros corredores, pero también relaciones migratorias, ¿no? En vista de la migración, más preciso y tal vez dinámicas que se puede comparar o de donde podemos ver unos dinámicas similares, obviamente ambos continentes registran flujos migratorios casi descontrolados en los últimos años. Muchos países en ambas regiones están pasando una transición desde ser países clásicos de origen a ser países de tránsito o de destino. Y eso obviamente está acompañado de retos políticos, sociales y económicos. Hay un otro aspecto que era también tema de un congreso grande en Alemania la semana pasada, donde estábamos hablando cómo es la perspectiva postcolonial relacionado con la sociología, y se me hizo muy interesante una contribución en ese contexto donde decían, si queremos una sociología, y ese obviamente incluye también unos estudios migratorios desde la perspectiva de sociología, si queremos un enfoque postcolonial y global, es necesario de comparar diferentes regiones que normalmente no están comparados, ¿verdad? Muchas veces estamos comparando, hay muchos estudios sobre las dinámicas que sea en Europa y en el continente de Norteamérica, pero tenemos muy pocos
estudios donde están comparando, por ejemplo, países del sur y del norte, ¿no? Entonces me hizo también interesante añadir ese punto que para superar ese eurocentrismo, pues a lo mejor es muy interesante también nuestro estudio. ¿Podemos seguir, Lucía? Y brevemente queremos definir los términos, aunque están hablando, pues todo el mundo está hablando de crisis. Si estamos enfocando un poco más en detalle al concepto de crisis, pues nos estamos dando cuenta que es un término bastante vago y agudo a la vez, ¿no? Una expresión muy popular en el público. Claro, crisis económico, ambiental, migratorio o recientemente de coronavirus, pero realmente no sabemos muy bien cómo surge y cómo podemos definir claramente esa palabra, ¿no? O ese fenómeno que queremos definir con esa palabra. Tal vez el único consenso en el discurso es que la crisis son situaciones abiertas, no necesariamente negativas, en las que se suspenden las rutinas y la confianza a las reglas que existen, ¿no? Y en corto, pues existen diversas preguntas abiertas, sobre todo para nosotros importantes de manera teórica y metodológica, pues cómo enfocar y a analizar las crisis en relación con los actores, los espacios, las temporalidades y interrelaciones con otras crisis. Es algo similar con el término migración, ¿no? Tiene una trayectoria similar, no muy preciso en relación con las causas, las motivaciones, pautas y categorías. ¿De qué categoría estamos hablando? Si hablamos de migrantes, representa un término popular y a la vez refleja las ambivalencias, polémicas y conflictos en sociedades, ¿no? Y eso pueden ser no solo las sociedades de destino, pero también de origen, por ejemplo. De la misma manera existen cuestiones disputadas, cómo teorizar las múltiples causas, procesos y consecuencias de las migraciones, cómo medir las migraciones. Un gran tema en las políticas globales actualmente. ¿Podemos seguir? Y bueno, si queremos definir el vínculo entre migración y crisis, pues nos damos rápidamente cuenta que es una cuestión complicada, ¿no? Y simbolizan fenómenos que han marcado la trayectoria de historia del ser humano, como la crisis también la migración, y siguen siendo sumamente relevantes en ambas regiones. Lo que se observa en los últimos años es una politización de la migración como crisis. En discursos políticos, el vínculo entre migración y crisis se ha reducido a una relación causal muy estrecha. Y muchas veces se define con el vínculo, con la crisis migratoria, unos eventos extraordinarios relacionados con una inmigración masiva o incontrolada. La razón principal para la inestabilidad y el peligro afectando a una normalidad preexistente en la sociedad receptora, sobre todo, no solo, ¿verdad? Y justifica una gestión política a veces rigurosa para superar esa amenaza que viene con la migración. ¿Vamos a seguir? Y bueno, todos conocemos esas imágenes. Aquí elegí dos de unas fuentes ingleses. Ahí vemos los barcos llenos y sobre todo vemos hombres y obviamente van hacia Europa, ¿verdad? Y eso como indirectamente simboliza como una invasión, o bueno, más bien se interpreta como, ¿verdad? Vamos a seguir. Y el punto de partida del libro es que el vínculo entre esos conceptos
o términos no puede y no debe reducirse a una relación causal expresada en el concepto práctico de crisis migratoria. Es a la vez una invitación para repensar la conexión y enfocarla como un nexo, incluyendo dinámicas multidimensionales, actores múltiples con diversas interacciones. Por lo tanto, un análisis profundo del vínculo puede ofrecer, y esperamos que nuestro libro está por partes cumpliendo ese objetivo, una mirada a los órdenes sociales, particularmente a las relaciones de poder y los patrones culturales. Por eso estamos también enfocando en diversos actores, incluyendo actores del sur global y a los migrantes. Y un enfoque en varias contribuciones es una mirada a las transformaciones conectadas con la migración y la crisis. Y considerando sobre todo los efectos y la reproducción de desigualdades. Bueno, eso podemos creo que brincar porque ya en la introducción se ha hablado de estas preguntas y teníamos varias preguntas, entre ellos estos tres. Y como ya hemos mencionado, existen en el libro tres ejes, como son tres enfoques principales en el libro, y incluyendo las políticas migratorias y públicas, medio ambiente y la tercera eje está representado por derechos, pertenencias y identidades. Bueno, entonces como me toca el primer eje, pues voy a continuar. Aquí vemos una imagen de la, si me recuerdo bien, es de la frontera de Polonia, tomado en 2021 y están como preparándose a la nueva ola de los inmigrantes que estaban esperando en ese momento. ¿Podemos seguir? Bueno, vemos en las políticas migratorias. ¿No puedes regresar? Unas tendencias, unos son de nivel más global, otros son más cerca de las dinámicas que existen en la Unión Europea. Pero obviamente eso de las políticas migratorias no son nada nuevo, ¿no? En el comienzo del siglo XX ya existía esa introducción del sistema de pasaportes entre las guerras mundiales. En las 80s existe un fuerte discurso de la securitización de la migración. En las 90s la cuestión es como una consecuencia también del debate anterior, la gestión de la migración. Y como consecuencia de estas tendencias, surgió el concepto de la crisis migratoria o refugiados, ¿no? En los discursos en los últimos 2 décadas, más o menos. Y en comparación con los debates anteriores, esa vez la inmigración incontrolada se identificó como un fenómeno directamente vinculado con una situación crítica para los países de destino. Como precursores de una catástrofe, la crisis migratoria entendida como circunstancias inacabadas han legitimado rigurosas intervenciones políticas en la Unión Europea. Todos conocemos de esas discusiones, pero también de las políticas. Algunas contribuciones han comparado eso con la situación de América del Norte, ¿no? ¿Podemos seguir? Y bueno, aquí elegí unos 3 ejemplos de los discursos en la Unión Europea. Y el primero es del expresidente del Consejo Europeo en 2016. ¿no? Los tiempos que vivimos son tormentosos y imprevisibles con todas las crisis que nos rodean. Si crean que estoy dramatizando demasiado, basta con ver lo que está ocurriendo en este mismo momento, es 2016. La mayor crisis migratoria de la historia de Europa. La amenaza inminente de cierre de fronteras en nuestro continente. Los atentados
terroristas en Turquía, los ataques, héroes en Libia, el recrudecimiento de la guerra en Siria, etcétera, etcétera, ¿no? Y de esos definiciones y discursos podemos encontrar una gran cantidad, sobre todo entre 2015 y 2006, pero nuevamente están surgiendo o siguiendo ese tipo de discursos. ¿Podemos seguir? Y eso también está reflejado en otros áreas de la sociedad. Si, por ejemplo, es un ejemplo también de un estudio de Cantat de 2020, ahí está analizando la cantidad de artículos que mencionan crisis migratoria en Francia entre 1990 y 2010. Y ahí vemos, pues lo que es interesante en ese caso es, lo vemos cómo está relacionado el aumento de uso de ese término con se me fue la palabra, con la inmigración de los refugiados, ¿no? Más o menos ahí por 2014, 15. Y puedes regresar, por favor. Y en el otro vemos ahí igual la búsqueda de término crisis en Google. Y ahí vemos igual, más o menos por 2015, se aumenta bastante significativamente la búsqueda, ¿no? Entonces, ahí no está relacionado con migración, pero dado a la fecha, pues podemos imaginar que está en cierta manera relacionado con la inmigración de los refugiados. Bueno, ahora podemos seguir. Tengo otros dos ejemplos y ahí es como está reflejado las respuestas políticas que están, por lo menos, que estaban en la mirada de algunos políticos. El ex canciller de Austria, el Kurz, ahí dice en 2017, un control sólido de las fronteras exteriores de la Unión Europea sigue siendo un requisito previo si queremos encontrar soluciones sostenibles para la crisis migratoria. Frontex, la agencia de la Unión Europea encargada de desarrollar y coordinar la gestión de las fronteras europeas, es cada vez más eficaz. Debemos reforzarla aún más para que se convierta en una verdadera guardia de fronteras y costas europeas. Detener y devolver a los inmigrantes ilegales a sus países de origen debe convertirse en un procedimiento estándar. Bueno, este presidente pues ya no está en el poder, pero bueno, hablamos del año 2017, ¿no? Y así podemos pues seguir. Podemos encontrar también varios ejemplos. Lo que es importante o bueno, interesante para mí, porque también estábamos contribuyendo con un artículo que estaba enfocado en eso, no son solo los políticos y los discursos políticos en la Unión Europea o en ciertos países dentro de esa región, sino que también es una tendencia en el nivel global, ¿no? Y entonces vemos ahí un ejemplo que es parte de la declaración del nuevo pacto sobre la migración y asilo. Pero voy a brincar eso porque pues no estamos presentando el libro en general. Bueno, yo creo que fue el último, no. Para rápidamente hacer una reflexión crítica, pues los discursos sobre la crisis migratoria están dominados por una perspectiva occidental, por lo que a menudo se subestiman las dinámicas profundas que suelen entrar en crisis y que impulsan la emigración, ¿no? Los debates sobre la crisis migratoria están obsesionados con las cifras absolutas de migración, es decir, sin ponerlo en relación a la población de destino o en relación a la migración de otros migrantes, ¿no? Al hacerlo, los debates descuidan la consideración de las cifras relativas, como lo decimos.
Y muchos discursos reducen las características, aspiraciones y prácticas sociales de los inmigrantes a menudo a unos pocos aspectos negativos: explotación del sistema de bienestar, la resistencia en la integración cultural y como una amenaza de la cohesión social, ¿verdad? En pocas palabras, falta una mirada diferenciada del nexo entre migración y crisis. Bueno, ahí lo dejo y te paso, Lucila, la palabra. Hola, bueno, yo quisiera antes que nada, Erika, ¿me quieres presentar? Sí, Dale, claro. dale. Bueno, pues gracias, Mustafa. Vamos ahora a pasar a la profesora Lucila Nejamkis. Antes de que ella presente, me imagino, el segundo eje, ¿no?, del libro, voy a presentarla a ella. Lucila Nejamkis es especialista en migraciones, Estado y políticas públicas. Coordina el Núcleo de Estudios Migratorios IDAES UNSAM. Actualmente codirige el proyecto Estrategias Socioambientales para fortalecer la resiliencia de las mujeres trabajadoras migrantes en el área Reconquista, en Buenos Aires, un proyecto que empezó en el 2019 y que se concluye pronto, ahora a finales de este mes, financiado por la cooperación canadiense. Ha publicado numerosos libros y artículos en revistas académicas nacionales e internacionales. Se desempeña como investigadora asistente del CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, en Argentina. Es profesora asociada regular de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y de la Universidad Nacional de San Martín, UNSAM, en Argentina siempre. Es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, la UBA, magíster en Acción Política y Fortalecimiento Institucional en el Estado de Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos Madrid, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Pues, Lucila, adelante. Bueno, antes que nada, gracias a la Universidad de Brown, gracias a CLACS, a mi colega Erika, a su directora Patsy Lewis, y también a Kate Goldman, que nos estuvo asistiendo en todo este proceso. Muchas gracias, a la intérprete también, y a mis colegas y amigos Mustafa y Luisa, con quien tuve el gusto de pensar y de seguir pensando, porque vuelvo a escuchar la presentación de Mustafa y vuelvo a pensar algunas cosas, sobre todo para unir el eje también de migraciones y medio ambiente, pero para pensar esta idea colonial o de conexión entre los distintos continentes y también entre en América del Norte, habiendo estado ahí un año donde lo migratorio es tan fuerte y tan intenso, y esas conexiones, yo creo que también esta idea de crisis puede estar transversalizada por los organismos internacionales, ¿no? Que también ponen en agenda determinadas miradas sobre la migración, determinadas miradas homogéneas sobre la migración y sobre el refugio, la OIM, ¿no?, la Organización Internacional para las Migraciones, ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ¿no?, que bajan ciertas ideas, ciertas líneas sobre lo que se llama el management o la gestión migratoria, y que intentan muchas veces traspasar las mismas políticas a distintos ámbitos que no requieren las mismas, no necesitan de esas mismas políticas, ¿no? Entonces ahí también hay un actor que son las ONGs y los organismos internacionales que actúan también imponiendo agenda y transversalizando un poco esta idea de crisis, ¿no? Creo que la idea de crisis está muy puesta en el mainstream por estos organismos internacionales. En mi caso, yo voy a tratar de hablar rápidamente para darle la palabra a mi colega Luisa y después escuchar las preguntas. Trabajamos una vinculación más específicamente entre migraciones y medio ambiente, sobre todo en América Latina, ¿sí? Que tiene esta especificidad, ¿no?, de ser un continente marcado por el extractivismo, o lo que se conoce como el neoextractivismo, ¿sí? América Latina es exportadora de naturaleza, exportadora de materias primas,
y se encuentra en una crisis constante, si se quiere, con el modelo de desarrollo y lo que es la migración, ¿no? La producción agrícola, ganadera de América Latina, la que se conoce como la exogización, el neoextractivismo vinculado a la megaminería, ha roto determinadas cuestiones vinculadas a la producción campesina, a la producción familiar, a la reducción de aquella agricultura de subsistencia que nosotros a través de varias investigaciones, y que en este libro también se evidencia en muchos casos en cuestiones concretas, ha desplazado o desplaza cada vez más a población rural hacia las grandes urbes. Eso es una migración interna, ¿sí? Y en muchos casos desde esas grandes urbes, que dependen en qué países no pueden absorber la mano de obra, terminan emigrando hacia otros países. En el caso sudamericano hemos observado hacia distintas capitales, como por ejemplo el caso de Buenos Aires, ¿no? Esta migración, ¿sí? Muchas veces es difícil cuantificarla en torno a una migración climática o por causas del medio ambiente, porque en el caso migratorio, en muchos casos, o refugiados ambientales, en muchos casos es difícil ver cuál es la causa principal que prima sobre esto, porque se tiende a tomar que todos los migrantes migran por causas económicas, que claro está, en este caso también son causas económicas, pero que tienen que ver con territorios devastados por el agronegocio, donde no queda otra salida que moverse. Y por otro lado, generalmente la migración interna entre el campo y la ciudad es invisibilizada, en muchos casos porque no cruzan las fronteras nacionales, ¿no? Diversos estudios han estimado que hasta 150 millones de personas podrían estar en movimiento debido al medio ambiente y al cambio climático para el año 2050, ¿sí? Y en esto varios trabajos han mostrado, por ejemplo, en el caso de América Latina, es el índice de urbanidad más grande, uno de los más grandes del planeta, es decir, que las urbes a su vez sufren una doble problematización medioambiental, porque las personas que vienen del campo o de zonas no tan habitadas, se insertan en lugares degradados ambientalmente, pero urbanos, y esa degradación ambiental a su vez vuelve a ser una doble degradación en el caso de las ciudades, ¿sí? Y en este caso se produce esto que les hablaba antes y que también tiene que ver con esta idea de crisis, que es cómo llamamos a estos movimientos, ¿sí? Cada vez son movilidades, son movilidad. ACNUR habla de flujos mixtos en muchos casos. Bueno, son refugiados, sí, no se quiere todavía tomar la figura de refugiado ambiental, ¿no? Porque a su vez requeriría una decisión política y de poder por parte de los estados. ¿Qué son refugiados finalmente? Son movimientos secundarios, ¿sí? Personas que, bueno, como lo vemos, por ejemplo, en el Triángulo Norte, aquellos migrantes que quieren llegar a los Estados Unidos, en muchos casos hay personas refugiadas, en muchos casos hay personas que se mueven por cuestiones económicas y que también están buscando mejores estrategias para la vida, ¿no? Entonces la movilidad humana se vuelve una estrategia de lo que se conoce como adaptación al cambio climático, ¿sí? Tenemos estrategias de mitigación y estrategias de adaptación. ¿Cómo se adaptan en muchos casos los seres humanos a la destrucción de su ecosistema? Moviéndose hacia otro territorio que les permita sobrevivir, ¿sí? Mis planteos o las recomendaciones que a mí me gustaría dejar, y para seguir pensando con esta idea tanto de crisis, de ambiente, es esta necesidad de poner más énfasis en los desafíos muchas veces que enfrentan los migrantes internos, ¿no? A pesar de que muchas veces el interés político está en la migración internacional,
la mayoría de los migrantes, las migrantes que se mueven por cuestiones ambientales, se quedan en sus propios países, ¿sí? En este caso, muchos son invisibilizados, invisibilizadas, y hasta no tienen documentación, ¿no? Y pocos países cuentan con políticas para apoyar a los migrantes en los lugares de destino, ¿no? Esto de que también, que viene con lo que decía Mustafa, y que seguramente con lo que va a hablar Luisa posteriormente, que es, bueno, los estados no pueden contener o no tienen políticas exitosas, ¿sí?, con respecto a la inclusión, por ejemplo, de migrantes y migrantas, y ahí la idea de crisis surge con mayor fuerza, y también surgen la necesidad de que otros actores, como estos organismos internacionales, tengan que intervenir en las propias políticas estatales. En este sentido, los patrones de migración están muy fuertemente marcados por la interseccionalidad, ¿no? La clase social, porque hay migración más querida que otra, ¿no? Esto que hablamos, una migración calificada, migración de una clase social alta, es vista de otra manera. Cuestiones de género, ¿no? Cuestiones vinculadas a las normas sociales, ¿no? En muchos casos las mujeres tienen que migrar por violencia de género también, ¿no? Y ahí por ahí le doy la palabra a Luisa, donde la identidad, no sé, Erika, si la querés presentar. Sí, claro, con mucho gusto. Pues Luisa, me imagino que migraciones y derechos, pertenencias y identidades, vamos entrando al tercer eje y último del volumen, que nos presentará Luisa Conti, doctora en comunicación intercultural por la Universidad Friedrich Schiller de Jena y de educación por la Universidad de Padova en Italia. Desde 2006, Luisa Conti es investigadora y docente en la Universidad de Jena, donde es responsable nacional de proyectos europeos para mejorar la calidad de los procesos educativos a través de metodologías participativas. Además, es miembro del grupo de investigación Researching Digital Interculturality Cooperatively, financiado directamente por el Ministerio Alemán de Educación e Investigación. Su trabajo científico se centra sobre el diálogo intercultural y los mecanismos de inclusión y exclusión, en particular en el campo de la educación. Si bien su enfoque es la sociedad europea, conoce las especificidades que distinguen el contexto europeo del latinoamericano gracias a las estancias de investigación realizadas en diversos países del subcontinente y proyectos de investigación colaborativos, como por ejemplo la Plataforma para el Diálogo sobre Crisis Migratorias, CALAS, que es coeditor de este volumen. Desde el año 2020 es editora asociada de la revista científica Intercultural Education Journal por Taylor & Francis. Luisa, pues con mucho gusto te escuchamos. Muchas gracias, Erika, por la presentación. Muchas gracias por la invitación a Brown University y a Lucila para organizar este evento. Entonces, repitiendo, ¿no?, con todo mi corazón estos agradecimientos, ¿no?, que también ya Lucila hizo y Mustafa, quería también agradecer a los que participaron a ese libro, ¿no? Porque hay muchos autores que compartieron su perspectiva, sus resultados desde la perspectiva latinoamericana y europea. Y entonces espero sí que mucha gente va a leer ese libro, que tenemos la suerte que es en open access, entonces todo pueden leer sin tener que pagar. Entonces ahora empiezo a contar un poco de la tercera parte de ese libro. Y entonces imaginamos, ¿no?, que nuestro mundo es fragmentado en estados nacionales. Pero la cosa maravillosa de ese mundo es que muchísimas de esas naciones confirman la existencia de derechos humanos, de derechos de la niñez. No, la gran mayoría de los países dijeron sí, ¿no?, nosotros también queremos ver eso, aceptar eso. Y entonces la idea es que la gente son libres de moverse como lo hicieron toda la historia humana, y que allá van a encontrar solidaridad, van a encontrar la posibilidad
de realizarse, de participar, de crear comunidad allá donde están. Pero eso es un papel. ¿Ya? Esos derechos están sobre muchísimos papeles, súper importantes, pero allá vemos que hay una discrepancia entre el sueño también ya legalizado y la realidad que viven las personas que se encuentran en esa situación de migración, de movilidad. Entonces, podemos decir que la más grande dificultad es pasar esas fronteras. Pasar las fronteras que están cerradas por razones de seguridad. La seguridad en verdad es una narración, ¿no? ¿La seguridad de qué? Me parece muy interesante que Mustafa fuera hablando, ¿no? Explicando que muchas veces se habla de invasión, cuando la invasión colonial ya pasó desde mucho tiempo y aún hay consecuencias, pero no es comparable, ¿no? con estos movimientos que hay hoy día. Entonces, Mustafa fue también hablando de olas migratorias, ¿no? Y eso es un lenguaje que son muy, muy conocidos en los medios, que nos dan esa idea que ahora llega un tsunami. Pero los tsunamis que llegan son muchos, son lo de del clima, ¿no? De la emergencias climáticas, son lo del coronavirus. Hay de verdad problemas muy grandes que tenemos que enfrentar, revolucionando el sistema en que vivimos. Pero más fácil es encontrar archivos expiatorios, ¿no? Encontrar pequeños culpables que podemos transformarlos en grandes culpables. Entonces, tratando de curar el síntoma sin tener que de verdad pensar a soluciones que van más a cambiar la realidad, pero así a solucionar problemas de la raíz, manteniendo las promesas hechas en nuestros países a través de nuestra legislación. ¿No? Entonces, nuestras leyes y de reglamentos de los derechos humanos, por ejemplo, de los niños. Entonces, esas fronteras, también cuando pasa la frontera, vas a encontrar fronteras. ¿No? Las fronteras no terminan con la frontera geográfica, geopolítica, pero adentro de la sociedad hay muchísimas fronteras, ¿no? La conocimos debajo del término interseccionalidad, ¿no? Que no todo el mundo tiene el mismo poder, sino diferentes personas, dependiendo de diferentes aspectos, partes de sus identidades, tienen más o menos poder. Próxima slide. Gracias. Entonces, los migrantes se enfrentan a realidades discriminatorias porque son migrantes, no solo porque son, no sé, por ejemplo, mujer o niño joven, o solo, o ¿no? con algunas disabilidades, pero también por ser migrantes. En verdad fue muy interesante trabajando en este libro, darse cuenta que hay las mismas narraciones en Latinoamérica como en Europa. Tenemos las narraciones que los migrantes pueden ser un peligro por los recursos, ¿no? No se ve el migrante como una persona que está aquí y quería hacer cosas, sino se presenta el migrante como una persona que quiere aprovechar de lo que los otros tienen. Después una persona que amenaza la cultura porque viene con otra cultura. Entonces tenemos un problema de comprender qué significa cultura. Cultura viene vista como algo, un poco como una raza, ¿no? Algo que te llevas y que puedes decir quién es solo porque yo sé tu nacionalidad, que es absolutamente absurdo si pensamos en nuestra nacionalidad, de las millones de gente con que la compartimos, y sabemos que cada uno de nosotros es diferente, que cambiamos de identidad. Después tenemos muy fuerte en la época de la pandemia la amenaza en relación a la salud, ¿no? Los migrantes que pueden llevar enfermedades que absolutamente no es realidad, pero es como, ¿no? una narración muy fuerte, en algunos tiempos más, en otros menos. Y al final la que dije, ¿no? De la seguridad. Entonces, la seguridad ¿no? Adentro del país en general, políticamente, pero también socialmente,
que es una narración muy popular y muy exitosa. Entonces, hay políticas discriminatorias que utilizan y refuerzan esas narraciones para controlar con más facilidad, para obtener con más facilidad los votos. Lo podemos hablar muy claramente, ¿no? Lo vemos en Italia, lo vemos en Brasil, ¿no? Crear miedo es un arma súper potente, pero lastimadamente también muy peligrosa, porque digo que protejo de lo que yo estoy creando, porque estoy creando exclusión, estoy creando marginalidad, entonces estoy creando el problema que en realidad no tendría que existir. Ok, entonces un ejemplo más de políticas discriminatorias son, por ejemplo, la Ius Scholae, ¿no? Estoy hablando de Italia porque originalmente soy italiana y fueron las elecciones hace pocos días, entonces pienso que todo están pensando en ese país ahora, junto, por ejemplo, a Brasil. Pero ahí fue una discusión también muy fuerte de lo Ius Scholae. Entonces, ¿cómo puedes obtener la ciudadanía en Italia? ¿No? Porque tienes ambos abuelos italianos. Pero si tú vives en Italia, vas a la escuela en Italia, no la puedes obtener, no eres italiano. Entonces, si todos tus compañeros se van de vacaciones con toda la escuela en otro país, tú no puedes irte porque no tienes los papeles, por ejemplo. Entonces, vemos que hay esa injusticia, ¿no? se repite a través de las leyes. En el libro se habla mucho, por ejemplo, de la situación en México, donde hay la ciudadanía. También si eres ciudadano, no eres ciudadano verdadero, ¿no? Si no eres nacido en México. Entonces, que se crean clases de ciudadanía, clases de poder. Por otro lado, en el libro se habla también del otro hecho, que es súper importante todavía tener el reconocimiento legal, ¿no? de ser igual, la ciudadanía, la posibilidad de quedarse, de tener una voz, de tener tus derechos. Pero por otro lado no es todo, es súper importante combatir contra esas narraciones. Y es el ejemplo que tuvimos en el libro, que está escrito en el libro de los italianos disculpe, de los brasileños en Italia, ¿no? Que tiene la ciudadanía por sanguinis, por sangre, que sabemos que no tiene nada que ver con sangre, pero así se cuenta. Pero son reconocidos como diferentes porque tienen un acento, y etc. Próxima. Entonces, muy importante es liberar a las personas de esa categorización esencialista, ¿no? Entonces, de ayudar a la persona a ser consciente y críticos en relación a las narraciones que recibe de los políticos a través de los medios. ¿Otra? Entonces, así una representación, ¿no? De cómo percibimos los migrantes muchas veces diferentes, así porque son migrantes, sin ver que con cada persona tengo muchas cosas parecidas y muchas cosas diferentes. Sea esa persona migrante, sea una persona que nació a mi lado, ¿no? Como vecino de casa. Próximo. Y entonces es muy importante promulgar una visión de la identidad dinámica que componen, que caracterizan las personas. ¿Sí? Próximo. Y aquí un ejemplo para aclarar, ¿no? De un problema central que hay en muchos países, ¿no? Cuando nos enfrentamos a los migrantes muchas veces, ¿no? Utilizamos la narración de la diferencia diciendo que nosotros somos todos iguales, los peruanos son así, los brasileños son así, los italianos son así. Entonces lo que viene de afuera es diferente. Una diferencia que aceptamos se viene de un país rico, poderoso, pero se viene de otro país que no reconocemos como a nuestra altura o más, entonces es un peligro. En la imagen de derecha ven entonces un otro tipo de concientización, que es la concientización de la inclusión, ¿no? Que quiere
poner en evidencia que todas las personas en una sociedad son diferentes y que todas pero tienen el mismo derecho, o tendría el mismo derecho, o tendría que tener el mismo derecho a participar. Próximo. Entonces eso lleva a crisis a nivel personal y social, ¿no? La sociedad va a perder muchísimo y va en verdad a crear tensiones que no tendría que ser. Entonces lo que quiere evitar va a ser reforzado. Y al mismo tiempo también a nivel personal de los migrantes. Hay un artículo muy interesante de Yolanda López García que habla de la experiencia que hacen migrantes de México en Alemania, personas de clase alta, de clase medio alta, personas que son acostumbradas a tener poder, que van en Alemania, que no son más personas con sus características, pero son migrantes sin poder. Próximo. Entonces, segundo, disculpa. Okay. Entonces, concluyendo, decimos que hay algunas similitudes entre Latinoamérica y Europa. Claramente es todo mucho más complejo y mucho más con diferencias, ¿no? Entonces puede ver el libro para ver esas diferencias, pero así, dando una primera imagen, se puede decir que hay similitudes que son las tendencias del ser humano a separar entre endogrupo, ¿no? Mi grupo, y exogrupo. Los otros, una cosa muy normal que tenemos en la psicología, en nuestra psicología, que lo tienes los niños, ¿no? Eres mi amigo, no eres mi amigo. El problema es cuando lo utilizamos en categorías fijas, poderosas, como la de la nación. Entonces, utilizamos esa manera de percibir el mundo para alejar personas, para sacar poder de las personas, para oppress, ¿no? Hay la matrix of oppression, para oprimir, se dice, personas. Y al final quería hablar del fuerte legado colonial, ¿no? que lega muy fuertemente Europa y Latinoamérica, claramente, que se está siguiendo a reproducir, pero al mismo tiempo nunca se concientiza, ¿no? En Europa nunca se habla de por qué vienen personas, por ejemplo, de Latinoamérica a Europa. ¿Cuáles son las responsabilidades que los europeos tienen? ¿Cuáles tuvo la migración hacia Latinoamérica y por qué y cómo pasó? Entonces esos aspectos se invisibilizan, pero la verdad de la colonización, entonces el racismo, es algo que aún es muy presente y muy utilizado en el día a día. Pienso que esa era la última. Entonces agradezco de mi parte y espero que de ser estada bastante clara. Bueno, muchísimas gracias a los tres por aclararnos, presentarnos, inspirarnos para la lectura de los ensayos que componen este volumen en 3 ejes y 12 contribuciones. No nos queda muchísimo tiempo porque en principio íbamos a terminar la 1, pero podemos ir un poquito más allá. Entonces, quisiera ver un poco si Lucila, creo que puedes terminar el sharing de la pantalla para que nos veamos un poco más. Y creo entonces que podemos abrir a preguntas. No sé si hay preguntas ya en el Q&A. Ahora no veo preguntas, entonces voy a empezar quizás yo con una pregunta para calentar un poco el público. Y yo, bueno, tengo varias preguntas, pero voy a elegir 2, un poco para completar el sentido del volumen y cómo puede contribuir este volumen más allá de la academia, ¿no? Y mis preguntas son un poco cómo se traduce, y si se traduce un poco el aporte de vuestro libro en términos de políticas públicas y de acciones en contra de políticas discriminatorias cuando hablamos de migración. O sea,
¿Cuál va a ser el paso si es que hay una posibilidad de lo que ustedes han investigado, ¿no? en esta comparación transatlántica entre Europa y América Latina, ¿no? ¿Cómo podemos llevar ahora los resultados del trabajo colectivo que ustedes han llevado a cabo para que ese trabajo se traduzca en políticas públicas efectivas? ¿Cómo pasamos de la investigación de la academia a la acción social, por un lado? Y por otro lado, también, ¿cómo piensan ustedes continuar este diálogo que han empezado, cruzado, ¿no? Transcontinental, después de la publicación de este libro? Sobre todo porque estoy pensando, ¿no? Hay un continente del cual no hemos hablado, que es África, pero que es un continente que es subyacente, ¿no? a este diálogo transatlántico, a esta movilidad transatlántica. Entonces, no sé si eventualmente piensan expandir de alguna forma esta investigación también incluyendo a África o eventualmente Asia. Paso, también tenemos una pregunta que acaba de enviar Juan Pablo Ocampo. ¿Qué narrativas existen en América Latina como contrapeso a las narrativas de discriminación que han mencionado? ¿Hay como un balance a nivel de narrativa? Luisa, vos querés, por ahí estaría bueno si ustedes quieren, Luisa, querés contestar más las que están relacionadas a la identidad de la acción, y si quieren yo contesto Juan Pablo, creo que después está Patsy, no sé. Ok, entonces, en verdad, pienso que el paso en las políticas públicas sería de verdad tomar en serio la discriminación, que significa pasar un mensaje muy claro, ¿no? A las organizaciones, a las instituciones, a las empresas, porque hay leyes, ¿no? Hay leyes contra discriminaciones en muchos países, pero no van a penetrar adentro de las instituciones. ¿No? Entonces, si hay esas leyes, si de verdad somos contra la discriminación, entonces tendría que, las leyes en relación a la migración tendría que ser adaptadas, y también en general to foster, favorecer que la institución, la organización, las empresas de verdad apliquen esas leyes, ¿no? Es una barrera muy fuerte. Dentro de las empresas no existe más los derechos, ¿no? Y la gente vulnerable no tiene la fuerza para poderla hacer aplicar ellos mismos. Entonces, a nivel de papeles, a nivel de derechos, ¿no? de trabajar en eso, y a nivel en general de políticas que van a entrar donde tienen que entrar, en todos los lugares, y tiene que ver mucho entonces con comunicación, la comunicación de los políticos hasta la comunicación pública, ¿no? Una seriedad, ser serios y comunicar de manera seria que somos países democráticos, que somos países que no se queda en palabra, ¿no? Entonces eso hay pasos que hacer en esas direcciones. Gracias, Luisa. Creo que Lucila va a continuar y después tenemos dos manos levantadas porque ellos sí pueden, de nuestra directora de nuestro centro, Patsy Luis, profesora Patsy Luis, y de Mustafa. Sí, nada más era relacionado a lo que decía Luisa, pero está bien, si quieres seguir. Bueno, algo muy breve. Es que estaba platicando de ese congreso de sociología la semana pasada, y exactamente estaba en un panel donde trataba de la discriminación de mujeres y de los migrantes, ¿no? Lo habían desarrollado una perspectiva donde analizaron a ambos grupos, o las mujeres migrantes, y ahí exactamente estaba el tema, ¿no? O sea, las dificultades de medir, de demostrar que existe discriminación. A veces es muy evidente, pero otras veces es muy difícil de
de analizar o de demostrar aquí hay una discriminación, ¿no? Muchas veces también se puede interpretar esa situación como un complejo psicológico, ¿no? Digamos, o una histeria, por decir. Entonces yo creo que nos toca como investigadores ahí, tenemos creo que un papel importante de encontrar indicadores, de medir y de analizar lo que es discriminación, ¿no? O cómo, en qué esferas de la sociedad se está manifestando, en qué sentido. Bueno, hasta aquí nada más. Gracias. Gracias, Mustafa. Lucila, mientras preparas tu respuesta, creo que vamos a pasar la palabra a la profesora Patsy Lewis para que formule su pregunta, si los otros también, entre tanto, van pensando en la respuesta. Patsy? Thank you, Erica, and thank you to you guys for a really interesting presentation, and I really look forward to reading the book. I wanted to ask whether you considered race at all in the book, and how race, the extent to which there are similarities and differences in attitudes between the two regions, or even within countries across the two regions towards migrants based on race. And of course, there are lots of scope for looking at how the conditions under which attitudes vary, across historical periods and waves of migration. But I was wondering, whether you could comment on the contemporary movements and how race, the nexus between race and migration, and the extent to which migrants are welcomed or not, or treated differently because of their race. Thank you. Entonces creo que la pregunta entendieron, ¿no? Sobre esta comparación. Perfecto. Lucila, entonces ahora puedes como entrelazar las respuestas o elegir si dejas de lado, por ejemplo, la mía y sigues con la otra. No, pero creo que se puede entrelazar un poco también con lo que decía Patsy, la pregunta de Juan Pablo, ¿no? Sobre las narrativas existentes en América Latina como contrapeso a las narrativas de discriminación mencionadas, ¿sí? Y tiene que ver un poco con la especificidad de cada lugar. Y bueno, acá sí hay como que haría también no sé si un revisionismo, pero bueno, pensar también que América Latina y el Caribe tiene también sus especificidades, ¿no? Y sus propios procesos que tienen relación también con imaginarios nacionales de cada país, ¿no? Y que esas narrativas de contrapeso se fueron también narrando en cada país o en cada región de una manera diferente, ¿sí? O explicando de una manera diferente, que tiene que ver un poco con cómo fue la independencia de ese país, con la historia identitaria de ese país, y que en muchos casos esto que es el link de la idea postcolonial o con los estudios decoloniales, ¿no? Que tienen que ver mucho para traer a África, ¿no? Surgen en África como el lugar de mayor poder de estos estudios, ¿no? Sobre todo pensando todavía en los continentes más oprimidos, y sobre donde se sigue oprimiendo, ¿no? Las grandes potencias. Creo que este pensamiento decolonial o postcolonial puede ayudar a resurgir estas narrativas, ¿no? de contrapeso, porque las narrativas de contrapeso siempre existieron, porque el contrapeso siempre existió, porque los pueblos originarios de nuestra región siempre existieron. Entonces, tiene que ver con eso, con quién cuenta la historia y cómo se cuenta la historia, no con que no había historia. En ese sentido, bueno, los estados nacionales y el colonialismo ha dominado durante siglos los discursos y las narrativas en torno al otro, ¿no? Donde lo migratorio es la otredad también, ¿no? Pero una de las otredades. Los pueblos originarios es otra, las mujeres en muchos casos es otra. Entonces, en ese sentido, la recuperación va también por un revisionismo histórico,
¿no? Si se quiere, de la propia historia de América Latina y el Caribe, y de cada país en particular, cómo ha su élite dominante reinterpretado o contado esta historia en la educación pública, en el Estado, en las racionalidades de gobierno y de Estado, cómo se han reproducido. Y en torno a lo que decía Patsy Lewis, la profesora, tiene que estar relacionado también con esto, sobre todo por cómo se construye la otredad, ¿no? En cada uno de los lugares, ¿no? Sabemos que América Latina es un continente mucho más pobre que el europeo, entonces, bueno, muchas veces la migración también se ve con cuestiones más desfavorecidas interregionalmente, porque los estados tampoco tienen las condiciones para dar respuesta a esta migración como la tienen en Europa. Pero, y aquí viene un amigo en el que ustedes están, que es Estados Unidos, que marca mucho el ritmo de lo que es la migración en Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Porque México se mueve a como se mueve Estados Unidos, a las reglamentaciones que Estados Unidos impone, y la migración intrarregional, tanto en el Caribe en muchos casos, como en el resto de América Latina, encuentra relación con lo que Estados Unidos hace, deja de hacer, que es otra de las potencias con otro discurso y con otra construcción de la otredad también, ¿no? Y con mucho poder, obviamente, ¿no? No sé si contesté y si mis colegas quieren agregar algo. Y otra mirada colonial. Totalmente. Colonizadora. Totalmente. Sí. En el libro hablamos mucho, sí, Patsy, de lo que dices tú, y en particular también en relación a las personas que migran, ¿por qué migran? ¿No? Que algunas veces ya, o muchas veces, en particular en Latinoamérica, son ellos mismos muy opresos por su raza, ¿no? Entonces los indígenas, ¿sí? Que son las personas que muchas veces tienen que irse porque es desplazado, porque, ¿no? Por diferentes razones, porque discriminados, y entonces se van, pero encuentra otra vez el mismo racismo, ¿no? Diferente, pero al final también mismo. Entonces, eso es interesante ver cómo algunas personas que tiene poder en América Latina van a Europa y lo pierde, gente que también ya no lo tiene, va también a seguir no teniéndolo, ¿no? Es sí, un desastre. También si reflexionamos al por qué esa gente no tiene poder, ¿no? Hablando de los indígenas, que tiene que ver con los europeos y con la historia. Muy bien. Por ahora no hay más preguntas por este canal. No sé si alguien más quisiera seguir. Yo simplemente quisiera terminar con pues con un agradecimiento general para todos ustedes por presentarnos este libro. Pues me imagino que pues es un libro que se va a incluir en los programas estudios latinoamericanos y del Caribe, por el cual les agradecemos como futuros lectores. Y bueno, les motivamos para que sigan justamente investigando y exportando más su investigación a otros lugares, y también volviendo al terreno, ¿no? Volviendo ahí donde esto se tiene que aplicar. Pues muchísimas gracias también a todos los que están aquí en línea, a nuestra intérprete, y sobre todo, bueno, a la directora de CLACS, profesora Patsy Lewis, a Kate Goldman, nuestra Center Manager, que organizaron este evento dentro de nuestro calendario, que es bien rico, si quieren pues consultarlo.
Gracias a Mustafa Al-Kassal, gracias a Luisa Conti, Lucilene Hamkis. Y bueno, pues esperamos ya para el próximo libro, para volver a presentarlo aquí. Muchas Muchas gracias. gracias. Siempre están Gracias. bienvenidos aquí en Brown. Gracias. Bueno, Hasta la Gracias. próxima. saludos para Thank you, todos. everyone. Hasta pronto. Adiós. Thank you. Bye. Gracias. Adiós. Adiós. Bye bye. Auf Wiedersehen. Tschüss.